Contemporánea. Es el periodo histórico más reciente posterior a la Edad Moderna que comprende desde fines del siglo XVIII o principios del XIX hasta la actualidad. En este periodo la humanidad experimentó una transición demográfica llamada el Primer Mundo. Considerarse que la llamada época contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa, que provocó la caída del antiguo régimen existente en Europa. Así este abrió el camino a nuevas formas de organización política, económica y social. El comercio garantizaba el acceso a un número importante de personas a la riqueza o una mejor posición económica. Todo fue posible gracias a la industria, y es que el comercio, además de tener una incidencia macroeconómica indispensable, poseía un peso social, humano y microeconómico. La época contemporánea está marcada en general por el desarrollo y consolidación del sistema capitalista occidental. Durante estas revoluciones industriales y por consecuencia por estas disputas de grandes potencias europeas por territorios, materias primas y mercados consumidores de este desarrollo. En este tiempo se produjo la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Este evento de las guerras mundiales llevó a un gobierno de escepticismo al mundo, con la percepción de que naciones consideradas como avanzadas e instruidas eran capaces de cometer atrocidades bastante dignas de bárbaros y malvados. Las características de esta edad son el afianzamiento del sistema de gobierno republicano, la difusión y consolidación de los derechos inherentes al hombre, libertad, igualdad, etc. El movimiento en procura de la autonomía gubernamental de las diferentes áreas coloniales, la lucha del proletariado, trabajadores asalariados en busca de un mejor salario y mejores condiciones de vida. Los descubrimientos en la Edad Moderna en ciencias se aplicaron a la tecnología, de manera que se estaba viviendo en un mundo cada vez más tecnificado. La máquina de vapor dio vida al ferrocarril y a barcos de vapor, por ende más adelante a los carros. Se aceleraron las comunicaciones al aumentar la rapidez del correo. El control y distribución de la energía eléctrica permitió una mejor iluminación nocturna, mayor seguridad, dando a las personas también más horas posibles de trabajo y de ocio. Pronto se desarrollaría el automóvil, más pequeño y adecuado para funcionar en las ciudades. El medio de transporte masivo también, que quizás simboliza el siglo XX, fue el avión. Más aún, toda esa tecnología se derivó en darle a los humanos la capacidad de viajar fuera de su país. La cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo y fecundidad, mientras que el arte contemporáneo y la literatura contemporánea, liberados por el romanticismo de las sujeciones académicas y abiertos a un público y un mercado cada vez un poco más amplios para sus mentes. En la Edad Moderna se iban gestando lentamente el capitalismo y la burguesía. Las entidades políticas que lo hacían de forma paralela, que fueron la nación y el Estado. En el siglo XX hubo ocasiones y cataclismos, comenzando por los terribles años de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y en otros planos mediante cambios paulatinos, por ejemplo, la promoción económica, social y política de la mujer. Numerosas naciones accedieron a la independencia durante los siglos XIX y XX. No siempre resultaron viables y muchos se sumieron en terribles conflictos civiles, religiosos o tribales, a veces provocados por la arbitraria fijación de las fronteras que reprodujeron la de los anteriores imperios coloniales. El surgimiento del proletariado y su importancia como grupo social generó un impacto considerable en la pedagogía. Ya en el siglo XVIII se había experimentado un incremento de la educación laica y religiosa. Una de las mayores innovaciones educativas del siglo XIX fue reglamentar la gradación de la educación, desde el jardín de niños o kinder hasta la universidad.
La primera escuela infantil fue fundada en 1816. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo presenció crisis ambientales y energéticas. Surgió la tercera revolución industrial, la era nuclear, la era de la electricidad y la era de la información. Toda esta etapa se comprendió a parte final del siglo XX. Una de las ideologías políticas que más se favoreció con estos acontecimientos fue el liberalismo, puesto que era la ideología que definía a la clase burguesa, que se fortalecía a grandes pasos en la medida que se llevaba a cabo la revolución industrial, inicialmente durante el siglo XVIII. Durante la revolución industrial, Europa experimentó el cambio de una economía apoyada en la agricultura y el trabajo artesano a una economía basada en la manufactura de las máquinas, en la mano de obra especializada y en las fábricas industriales. La existencia de controles fronterizos más intensivos evitó la propagación de enfermedades y disminuyó la propagación de epidemias, como las ocurridas en tiempos anteriores, por ende originando un movimiento migratorio desde el campo a las ciudades, así como un nuevo desarrollo en las fábricas. Las manifestaciones más importantes del imperialismo económico se refieren al comercio entre ambos grupos de países y la inversión extranjera. En comercio internacional, los países económicamente débiles, solo en situación de exportar materias primas baratas a los países industrializados a cambio de importar bienes manufacturados a precios elevados.